Me llamo Amalia Torres. Tengo 72 años. Soy una profesora de historia jubilada con más tiempo del que sé cómo llenar y una terca costumbre de mantener el orden en un mundo que parece desordenarse más cada día. Vivo en una casa de adobe en la calle Hidalgo, no lejos del malecón de Puerto Vallarta. Sus techos altos y barandales desgastados guardan los años de la vida de mi familia. Cada cuarto está lleno de recuerdos. Y casi todas las mañanas comienzo el día caminando por ellos lentamente, como quien saluda a viejos amigos. Esa mañana empezó como siempre. Puse la tetera en la estufa y preparé una rebanada de pan tostado en un plato desportillado con diseño de rosas. La taza de porcelana que elegí para mi café fue de mi madre. Su asa es delicada, casi traslúcida, pero ha sobrevivido más que muchas cosas que he querido. Sentada en la mesa de encino que vino de la finca de mis padres, me sentía rodeada por todos los anclajes que me habían sostenido desde la muerte de mi esposo. La luz del sol entraba por las cortinas de encaje, esparciendo oro sobre la alfombra. Las mañanas en Puerto Vallarta tienen una calma especial, el aire aún cargado por el río Cualé. Las calles todavía no despiertas con los turistas. Tomé mi café y escuché la casa respirando a mi alrededor, el zumbido leve del refrigerador, el crujido de la madera sentándose tras una noche húmeda. Rafael ya se había ido. Mi hijo siempre sale antes del amanecer, sus botas resonando en los escalones del porche, su camioneta despertando con un ronquido en la calle. Dice que está ocupado con trabajos de construcción, aunque no da más detalles. En la cena, cuando regresa, responde mis preguntas con monosílabos, a veces evitándolas por completo. Sus hombros parecen más pesados que antes, como si cargaran algo que no puedo nombrar. Me digo a mí misma que no debo preocuparme. Los hombres de su edad llevan cargas que no comparten con sus madres. Lavé mis platos con cuidado y los guardé en su lugar. La rutina es lo que me mantiene entera: regar las plantas, limpiar la mesa, doblar la ropa. Cuando el mundo se siente incierto, hay consuelo en saber que al menos las ventanas estarán limpias, el piso barrido, la platería pulida. Pero esa mañana algo me inquietó. Al principio pensé que era el silencio. La casa se sentía demasiado quieta, con ese tipo de calma que te presiona, que espera. Abrí más las cortinas, dejando que la luz del sol se derramara sobre la mesa del comedor. Y por un momento, el calor me tranquilizó. Entonces lo escuché, un sonido leve, irregular. No era el gemido de la madera, ni el tic-tac del reloj, sino una nota más aguda, deliberada y constante. Contuve el aliento. Gota. Una pausa. Gota. Venía de arriba, del techo sobre la mesa del comedor donde acababa de poner mi taza. Dejé la servilleta que estaba doblando y levanté la mirada. Una mancha más oscura marcaba el yeso. Una sombra que se extendía lentamente hacia afuera. Sentí el primer pinchazo de preocupación en el pecho. Rafael me había prometido que esta casa estaba en buen estado, renovada, segura. Él había supervisado cada clavo, cada tubo, cada azulejo. Pero algo estaba pasando arriba, algo que no encajaba. Tomé una silla y subí para tocar el techo con las yemas de los dedos. La humedad se adhería a la pintura, fría contra mi piel. Bajé rápido, mirando la mancha húmeda como si me hubiera traicionado. El cuarto que siempre había sentido más seguro de repente parecía frágil. Fue entonces cuando supe que esta no era una mañana cualquiera. Algo en mi hogar había comenzado a cambiar, y ya no podía ignorarlo. La mancha húmeda se extendía con cada gota, dejando un anillo pálido contra la pintura crema que yo misma habíale aplicado hace apenas unos años. Aparté las sillas del comedor, temiendo que el agua las manchara, y puse un tazón para ensaladas en la mesa para atrapar el ritmo de la fuga.
El sonido hueco de cada gota llenaba la habitación silenciosa. Me quedé allí, observándola más tiempo del que pretendía. Hace 2 años, Rafael me convenció de que la remodelación mantendría esta vieja casa en pie por décadas. Había agitado contratos frente a mí, insistido en cambiar la plomería, reemplazar los tubos, arreglar lo que el tiempo había desgastado. Recuerdo su orgullo cuando los trabajadores guardaron sus herramientas. «Esta casa nos sobrevivirá a los 2, mamá», dijo, sonriendo como no lo había hecho desde la muerte de su padre. Pero no fueron extraños los que contraté, fue su equipo. Su decisión. Me dijo que no me metiera, que no estuviera encima mientras los hombres trabajaban. Confié en él completamente. Ahora el techo goteaba como una herida que se reabre, y no podía evitar preguntarme qué habían hecho en esas semanas cuando me pidieron que me mantuviera al margen. El sonido se volvió más constante, cada gota golpeando el tazón con un chapoteo. Tomé otra servilleta y la extendí sobre la mesa, aunque sabía que haría poco. Mi corazón latía más rápido de lo que merecía un problema tan pequeño. Solo es agua, me dije. Solo una fuga en una casa vieja. Aún así, la inquietud que había sentido antes se asentó más profundo. Fui al teléfono del pasillo, su cable estirado por años de uso, y marqué el número de Rafael. Contestó al segundo timbre. Su voz cortante. «Mamá, estoy trabajando». «¿Puede esperar? ¿Hay agua goteando por el techo del comedor?», dije, forzando calma en mi voz. «Está cayendo justo debajo del baño de arriba». Silencio en la línea. Solo el zumbido de fondo donde quiera que estuviera. Luego un suspiro. «Llama a un plomero». Fruncí el ceño, apretando el auricular contra mi oreja. Pero... ¿y la garantía de la remodelación? El trabajo se hizo hace solo 2 años. ¿No debería ser responsabilidad de la empresa? No interrumpió con brusquedad. «Olvídate de ellos. Solo contrátate a alguien nuevo. Te mandaré un número por mensaje». Su tono me inquietó. «Rafael, si algo salió mal con los tubos, ¿no crees que deberían ser los mismos hombres que los instalaron? Ellos conocerían el sistema mejor que nadie». Dije que no. Su voz se alzó lo suficiente como para que apartara el teléfono un poco de mi oreja. Luego la bajó, casi murmurando. «Esas personas no necesitan volver a la casa. Confía en mí. Solo arréglalo». La línea quedó en silencio, salvo por su respiración superficial. Mi garganta se apretó. Rafael nunca me había hablado tan cortante sobre asuntos de la casa. Siempre se enorgullecía de tomar decisiones por el hogar, como si cada clavo en las vigas probara su valía. Escucharlo descartar a los trabajadores que alguna vez elogió hombres que llamó confiables. De confianza me puso los nervios en punta. «Esperaré tu número», dije suavemente. «Bien». Colgó antes de que pudiera añadir una palabra más. Me quedé en el pasillo, el teléfono aún en la mano, escuchando el silencio que reemplazó su voz. La casa se sentía diferente, hueca, como si el sonido del agua goteando se hubiera metido en mi pecho. Regresé al comedor y miré el techo, donde la mancha se ensanchaba como un moretón que crecía. El tazón se llenaba lentamente, ondulando con cada gota. Saqué otra servilleta y la puse sobre el piso de madera para evitar que se hinchara, mientras me arrodillaba, alisándola. Sentí un peso asentarse sobre mí no solo por el agua, sino por la voz de Rafael, el filo en ella, la extraña urgencia de que no vieras a los hombres que una vez arreglaron nuestro hogar. Recogí la servilleta húmeda en un montón. La reemplacé por otra e intenté calmar mis manos. Por alguna razón, Rafael no quería que la empresa anterior estuviera involucrada, y aunque no podía explicarlo aún, el pensamiento me heló más que el techo húmedo sobre mi cabeza. No tuve que esperar mucho.
menos de una hora después de la llamada abrupta de Rafael. Sonó el timbre. Me sequé las manos húmedas con una servilleta, estabilizándome antes de abrir la pesada puerta de encino. Un hombre estaba allí, con una caja de herramientas en una mano, la otra descansando contra la baranda del porche, como si hubiera estado midiendo el peso de la casa antes de que yo apareciera. Era de estatura mediana, su figura delgada pero firme, con cabello canoso peinado hacia atrás desde un rostro curtido. Sus lentes captaron el reflejo del sol de media mañana. Y detrás de ellos, sus ojos eran firmes, amables, pero cargaban una distancia que hablaba de años viendo más de lo que la mayoría querría. «Señora Torres». Su voz era baja, profesional, con un leve acento suavizado por décadas en Puerto Vallarta. «Sí, usted debe ser el plomero que mandó Rafael. Mauricio Vargas». Inclinó la cabeza, casi como una reverencia, y solo entró cuando me hice a un lado para dejarlo pasar. El aire cambió cuando entró, trayendo consigo un leve olor a metal y aceite. Se detuvo en el vestíbulo, no para admirar la baranda tallada ni las fotos enmarcadas, sino para echar un vistazo al pasillo en ambas direcciones, luego a las bisagras de la puerta, como si catalogara la casa por salidas y ángulos. Fue sutil, pero inconfundible. La manera de alguien acostumbrado a estar alerta sin llamar la atención. Cuando su mirada se encontró con la mía de nuevo, se suavizó, como si se hubiera recordado a sí mismo actuar como técnico y no como centinela. «La fuga está en el comedor», dije, guiándolo por el pasillo. Me siguió sin movimientos innecesarios, sus botas susurrando contra la alfombra. «En el comedor». Puso la caja de herramientas con un cuidado sorprendente. No el estruendo de un trabajador apurado, sino la colocación silenciosa de un hombre que respeta sus herramientas. Señalé el techo, donde la mancha se había oscurecido. El agua aún goteaba en el tazón de abajo, cada chapoteo haciendo eco de mi inquietud. Mauricio levantó la cabeza, estudiando el yeso. Su expresión apenas cambió, solo un endurecimiento alrededor de los ojos, un leve ajuste de la mandíbula. Murmuró algo en español bajo su aliento. Luego carraspeó. «Necesitaré ver el baño de arriba primero». «¿Puedo?» «Claro. Por aquí». Arriba. Inspeccionó el piso de azulejos y los accesorios, con una eficiencia que me inquietó. Golpeó los tubos ligeramente, escuchando las respuestas huecas. Luego se agachó para revisar debajo del lavabo. Sus manos se movían rápido, seguras, pero no apresuradas. «Hace 2 años. Todo este baño fue renovado», expliqué. «Mi hijo lo supervisó él mismo». Mauricio me miró brevemente, algo ilegible pasando por su rostro antes de volver a los tubos. Cambiaron todo. Sí, tubos nuevos, azulejos nuevos. Todo. Asintió lentamente. Luego se puso de pie. «Si la fuga se ve abajo, y este baño fue completamente renovado, el problema puede no estar aquí». Fruncí el ceño. «¿Entonces dónde?» «Las líneas principales. Necesitaré revisar el sótano». Dudé. El sótano siempre había sido algo común para mí: lavadoras, cajas con decoraciones navideñas, el olor a polvo y cartón húmedo. Nunca allí había sido un lugar de secretos. Aún así, la firmeza en su voz no dejaba espacio para discutir. «La puerta está en la cocina», dije. «Puedo mostrarle». «No hace falta. Me las arreglo», respondió gentilmente, ya tomando su linterna de la caja de herramientas. Me dio un breve asentimiento hacia el pasillo. «Esto puede tomar un rato». Lo observé mientras se dirigía a la cocina. Su paso firme, sus hombros ligeramente encorvados, como si se preparara para más que plomería. El sonido de sus botas se desvaneció en las escaleras, dejándome sola de nuevo con el constante goteo en el tazón. Por primera vez desde que me mudé a esta casa, me di cuenta de que había rincones que no había considerado en años.
rincones que dejé de notar porque eran demasiado familiares. La puerta del sótano se abrió con un crujido lento y deliberado, como si cargara un peso más allá de sus bisagras. Levanté la vista desde donde estaba sentada en la mesa del comedor, con una servilleta a medio doblar en mi regazo. Mauricio apareció a la vista. Algo en él había cambiado. El hombre tranquilo y metódico que había bajado al sótano 1 hora antes, ahora estaba pálido, sus hombros tensos. Sus manos temblaban al poner la linterna en la encimera, aunque intentó disimularlo ajustando la correa de su caja de herramientas. Me levanté rápido. ¿Encontró el problema? Mi voz salió fina, más aguda de lo que quería. Tragó saliva, sus ojos saltando hacia la ventana, el techo, el pasillo, como si revisara cada sombra. Luego se acercó. Su susurro apenas cruzó la cocina silenciosa. Empaca tus cosas y vete. No le digas a tu hijo. Por un momento pensé que había escuchado mal. Las palabras golpearon como agua fría derramada sobre mi pecho. Que su rostro seguía grave, las líneas alrededor de su boca más marcadas. Señora Torres, no puede quedarse aquí esta noche. Ni 1 hora más. Mi corazón dio un vuelco fuerte contra mis costillas. ¿No le diga a Rafael? Repetí, mi lengua seca. ¿Qué está insinuando? Mauricio negó con la cabeza, agarrando el borde de la encimera como si se estabilizara. Lo explicaré si me deja. Pero primero, por favor, toma tus cosas esenciales, documentos, medicinas, lo que necesites, y vete sin hacer ruido. El calor subió a mi rostro. La ira se mezcló con la confusión. Ambas emociones luchando dentro de mí. Mi Rafael, el niño que alguna vez me rogó por otra historia antes de dormir, cuyas rodillas raspadas limpié con yodo mientras contenía las lágrimas. El hombre que cargó cajas por estas escaleras cuando yo me cansaba. La idea de que él, de todas las personas, fuera alguien de quien debía esconderme era insoportable. Esto es absurdo. Espeté, aunque mi voz tembló. No conoces a mi hijo. Sé lo que vi. El tono de Mauricio era firme ahora, pero sus ojos tenían un brillo atormentado. Y no es algo que un extraño podría haber puesto ahí sin su conocimiento. Presioné mis palmas contra la mesa, anclándome contra la marea de incredulidad. El rostro de Rafael pasó por mi mente, su sonrisa torcida y grasa a los 16, cuando consiguió su primer trabajo de verano. La forma en que apretó mi mano en el funeral de su padre. Su promesa susurrada de que cuidaría de mí. No dije con firmeza, aunque la convicción ya se desgastaba. Debes estar equivocado. Tal vez es algo que dejaron los trabajadores. Tal vez... Mi voz se desvaneció, incapaz de completar el pensamiento. Mauricio me miró con una mezcla de lástima y urgencia. Señora Torres, no arriesgaría asustarla si no estuviera seguro. He estado en cientos de casas. He visto todo tipo de sistemas. Lo que está allá abajo no es plomería. La habitación pareció cerrarse. El tic-tac del reloj de repente más fuerte. Mi mirada fue al techo, donde la mancha se había extendido en una flor fea. Gota. Gota. Cada gota golpeaba el tazón de abajo, tan constante como un latido. Mis manos temblaron mientras tomaba la servilleta, solo para dejarla de nuevo. Si crees que voy a creer que mi propio hijo... Me detuve, las palabras astillándose antes de llegar al aire. Mauricio dio un paso atrás, dándome espacio, pero su susurro volvió, más firme esta vez. Empaca tus cosas. No le digas. Por favor. Me giré, aferrándome a la encimera para estabilizarme. La risa de Rafael resonó en mi mente desde décadas atrás. Un niño persiguiendo luciérnagas en el patio, gritándome que mirara. ¿Cómo podía ese niño convertirse en un hombre del que ahora un extraño me advertía temer? Cerré los ojos,
y el sonido del goteo llenó el silencio entre nosotros. Deberías haberlo echado. Debería haber cerrado la puerta de un golpe y aferrarme a mi fe en Rafael. Pero cuando Mauricio estabilizó la linterna en su mano y me pidió que lo siguiera, mis pies me traicionaron. Lo seguí por la cocina, pasando la puerta del sótano abierta como una garganta esperando tragar. Las escaleras de madera crujieron bajo nosotros. Había subido y bajado esas escaleras miles de veces con cestas de ropa, cajas de adornos navideños, frascos de conservas de durazno, pero nunca la bajada había sentido tan pesada, cada paso más lento que el anterior. El aire era fresco y olía a tierra y metal, familiar y extraño a la vez. La luz de Mauricio cortó un arco pálido en las paredes. El polvo giraba en su haz. La lavadora y la secadora estaban agachadas en su rincón. Como siempre, los estantes con frascos de conservas y cajas de cartón estaban sin cambios. Por un momento, el alivio revoloteó en mí. Este era mi sótano. Mi sótano común. Entonces Mauricio levantó el haz hacia el calentador. Aquí susurró, detrás del cuerpo metálico y robusto del calentador, medio oculto por tubos de cobre. Algo brillaba. Al principio pensé que era solo otra válvula, alguna mejora que Rafael había ordenado durante la remodelación. Pero cuando Mauricio inclinó la luz, la verdad se enfocó. Tubos translúcidos y delgados serpenteaban hacia arriba como venas, enrollándose en las sombras, desapareciendo en los conductos principales. En su base había una caja metálica no más grande que una bandeja para pan, su superficie rayada y zumbando levemente. A través de su lado ranurado, vi compartimentos, algunos llenos de líquido en tonos apagados de verde y ámbar, otros con pequeños temporizadores digitales. Números rojos parpadeaban en secuencia, constantes, implacables. ¿Qué es esto? Mi voz se quebró, frágil contra las paredes de piedra húmeda. Mauricio se agachó, cuidadoso de no tocar. Esto no es parte de la plomería. Señora, estos tubos van al sistema de ventilación. El aire de este calentador circula por su casa y también lo que sea que se libere aquí. Me tambaleé, aferrándome a la baranda. Liberar quiere decir sustancias lentas, no lo suficientemente fuertes para matar en una noche, pero con el tiempo dejó que las palabras se desvanecieran, como si nombrarlas les diera más poder. El sótano húmedo se inclinó a mi alrededor. Presioné una mano en mi sien, donde un dolor sordo se había vuelto demasiado familiar estos últimos meses. El cansancio que me mantenía en cama mucho después del amanecer, los dolores de cabeza que hacían que el periódico se volviera borroso, la falta de aire que atribuía a la edad, todo volvió con una claridad cruel. No susurré, negando con la cabeza. Debe ser otra cosa, algún filtro, un purificador de aire. Tal vez. Los ojos de Mauricio se encontraron con los míos, firmes y sombríos. He visto purificadores, humidificadores, filtros de todo tipo. Nunca esto. Estos líquidos están medidos, programados. Alguien sabía lo que quería lograr. Los números parpadeantes pulsaban en rojo contra la oscuridad. 14C22, 1423, cada segundo pasando como si marcara mi vida. Me tambaleé más cerca, contra la advertencia de Mauricio. Un leve olor me alcanzó, no fuerte como el cloro, no familiar como el gas, sino un dejo medicinal extraño que se atascaba en la garganta. Me llevé la bufanda, eché la boca y retrocedí rápido. El estómago revuelto. «No respires cerca», dijo Mauricio suavemente. Me estabilizó por el codo. Su mano sorprendentemente gentil. «Señora Torres, no puedo fingir que sé por qué está aquí. Pero no fueron extraños quienes lo pusieron en su sótano. Quien lo hizo tuvo tiempo, acceso y una razón. Mis rodillas se debilitaron.
Recordé a Rafael insistiendo en que dejara a los hombres solos durante la remodelación. Cómo se quedó hasta tarde después de que los equipos se fueron, diciendo que verificaba medidas. Cómo cerró con llave la puerta del sótano un fin de semana, diciendo que los vapores del sellador lo hacían inseguro. Lo acepté todo sin cuestionar. Presioné mi puño contra mi pecho, conteniendo una ola de náuseas que ya no era solo física. En mi mente, el rostro de Rafael parpadeó mi pequeño a los 7 años, con las mejillas manchadas de tierra, trayéndome dientes de león como si fueran rosas. Mi pequeño a los 17, sonriendo cuando pasó su examen de manejo. Mi pequeño a los 45, evitando mis ojos en la mesa del comedor. Los números rojos seguían parpadeando. Implacables. La voz de Mauricio era baja, pero las palabras golpearon como martillo. Alguien ha estado enfermándote. Poco a poco, las palabras de Mauricio me presionaron con el peso del hierro. Vete, y no le digas a tu hijo. El aire del sótano ya se sentía venenoso, denso y poco confiable. Lo seguí por las escaleras, mi mano deslizándose por la baranda como si la madera misma pudiera desvanecerse si la soltaba. En la cocina, Mauricio se paró con su caja de herramientas cerrada, sus ojos saltando hacia la ventana. 5 minutos, dijo con firmeza. Empaca solo lo que más importa. 5 minutos. ¿Cómo mides una vida en minutos? Miré alrededor de mi cocina los platos apilados cuidadosamente en el aparador. Las tarjetas de recetas con la letra de mi madre. Las cortinas que yo misma había cosido. Y pensé en todas las décadas dobladas en esta casa. Pero no había tiempo para quedarme. Subí las escaleras rápido. Cada paso un esfuerzo como si arrastrara una montaña detrás de mí. Mi recámara se veía igual que siempre la colcha que había cosido. La foto de mi día de boda. El aroma del abrillantador de lavanda en el tocador viejo. Nada de eso cabría en la estrecha franja de tiempo que me habían dado. Fui a la caja fuerte en mi closet. Mis dedos temblaron al girar la combinación. Los clics resonando más fuerte de lo normal. Adentro estaban los frágiles huesos de mi futuro, mi testamento, la escritura de la casa, los papeles del seguro, la carpeta gruesa de documentos bancarios. Los saqué y los metí en mi bolsa de mano. En la mesita de noche estaba una foto de Esteban, mi difunto esposo. Tomada el año antes de que muriera, sus ojos brillaban, su sonrisa tranquila y segura. Como siempre me estabilizaba cuando venían tormentas. Dudé, luego deslicé la foto en la bolsa. Si tenía que salir de mi vida, no lo haría sin él. Me vi reflejada en el espejo, el cabello recogido apresuradamente, el rostro sin color, los ojos abiertos por la incredulidad. Parecía una mujer a medio camino entre quien había sido y quien se vería obligada a convertirse. El teléfono en el tocador sonó de repente. Su chillido sacudiéndome. Mi corazón dio un salto. El nombre de Rafael brillaba en la pantalla. Presioné el auricular contra mi oreja. Mi voz más firme que mis manos. Mamá dijo, su tono cortante. ¿Llegó el plomero? ¿Sí? Respondí, forzando calma. Está aquí ahora, trabajando. Bien, no dejes que te engañe. Revisaré todo esta noche. Su voz tenía un filo que podría haber sido preocupación. O tal vez algo completamente diferente. Estaré bien, repliqué. Recé para que no pudiera escuchar el martilleo de mi pulso. Una pausa se alargó lo suficiente como para hacerme pensar si había sentido algo en mi voz. Luego, te veo en la cena. La línea se cortó. Bajé el teléfono lentamente. Mis nudillos blancos alrededor de él. Cena. Podría sentarme frente a él esta noche, sabiendo lo que acababa de ver. Podría sonreírle, pasarle el pan y fingir que no estaba probando traición en cada bocado. Mi bolsa de mano pesaba en mi hombro, cargada de papeles y recuerdos.
Di una última mirada a la habitación, la colcha, las cortinas, el espejo, y sentí un dolor agudo retorcerse en mi pecho. Dejar esta casa no era solo dejar madera y yeso. Era dejar las décadas que me habían formado, las risas que habían llenado estas habitaciones, el duelo que había cargado en ellas. Pero las palabras de Mauricio resonaron en mis oídos. 5 minutos. Cerré la caja fuerte. Empujé la puerta del closet y salí de la recámara sin mirar atrás. El aire fresco afuera golpeó mis mejillas como un choque. Aferré mi bolsa de mano más fuerte, saliendo al porche donde la luz de la tarde se inclinaba sobre la calle Hidalgo. La casa detrás de mí se alzaba más alta que nunca. Cada ladrillo de repente extraño. Ya no un hogar, sino una trampa que no podía reclamar como mía. La camioneta de Mauricio estaba estacionada en la banqueta. Un vehículo de trabajo con la pintura opacada por años de sol y la caja trasera llena de herramientas. Abrió la puerta del pasajero para mí. Su expresión no revelaba nada, solo un asentimiento firme que decía ahora: rápido. Me deslicé adentro. El asiento olía levemente a aceite y abrillantador de cuero. Anclándome en algo cotidiano, Mauricio cerró la puerta. Rodeó el vehículo y subió a mi lado. El motor zumbó y nos alejamos de la banqueta. Miré atrás solo una vez mientras la casa se encogía detrás de nosotros. Las cortinas de encaje brillando pálidas en la ventana, donde esa misma mañana había tomado café. Condujimos en silencio varias calles. Mis manos temblaban en mi regazo, aferrando la correa de mi bolsa. Cada nervio en mí gritaba que no confiara en este hombre, que no dejara todo lo que conocía por la palabra de alguien que había conocido hace apenas horas. Pero cuando lo miré, sus manos estaban firmes en el volante, los ojos alerta, revisando los espejos, como si la carga de cuidarme fuera una que asumía sin dudar. «No tienes que temerme», dijo al fin, su voz baja, los ojos aún en la carretera. «Te dije que te fueras porque he visto qué pasa cuando la gente ignora las señales». Me giré hacia él. «¿Qué señales?», exhaló lentamente. «El tipo de suspiro que viene de un lugar enterrado. Hace mucho. Mi madre, hace años, confió en alguien que no debía su propio mi hermano. Se suponía que él manejaría sus cuentas, cuidaría de ella después de que mi padre murió. En cambio, se quedó con todo. Cuando lo descubrimos, no le quedaba nada. Murió creyendo que su hermano la quería. Incluso después de que la verdad salió a la luz, el peso de sus palabras se asentó entre nosotros. Su tono no era amargo, solo cansado. La voz de alguien que había cargado el dolor tanto tiempo que se había suavizado. Me prometí a mí mismo, continuó, que si alguna vez veía algo que oliera a traición en una familia, no me haría así ahí a un lado. Por eso no podía dejar tu casa sin decirte. Presioné una mano contra mi pecho, como para calmar el dolor ahí. Se siente imposible de creer. Rafael es mi hijo. Las últimas palabras se quebraron, frágiles en el aire. Lo sé, dijo Mauricio suavemente. Y no te pido que me creas completamente, solo que creas en tu propio cuerpo. Dijiste que has estado cansada, enferma, más débil que antes. Cerré los ojos. Los dolores de cabeza, el cansancio, la falta de aire, síntomas que había descartado como edad. Ahora, con sus palabras, se alineaban en un patrón que ya no podía ignorar. Llegamos a un semáforo en rojo. Las manos de Mauricio descansaban en el volante, firmes pero relajadas, como conduce un hombre preparado para cualquier cosa. Por primera vez en años, sentí que alguien estaba prestando atención no solo a lo que decía, sino a lo que no podía decir. Cuando el semáforo cambió a verde, la camioneta avanzó de nuevo. Miré por la ventana a ti y a un tramo desconocido de carretera, mi viejo vecindario, desvaneciéndose detrás de mí.
Mi vida había sido arrancada de raíz en menos de una tarde. Pero a mi lado estaba un extraño que parecía entender la forma de mi miedo más que mi propio hijo. Un frágil hilo de esperanza, delgado como vidrio soplado, se enrolló alrededor de mi pecho. Tal vez no estaba completamente sola. Mauricio estacionó la camioneta frente a un motel modesto en las afueras del centro de Puerto Vallarta. Letras de neón parpadeaban débilmente sobre la oficina, y una máquina de refrescos agrietada zumbaba en la esquina. Era el tipo de lugar que nadie recuerda haber pasado, lo que lo hacía perfecto para lo que él llamó mantenerse bajo perfil. Pagó la habitación en efectivo, un intercambio silencioso con el recepcionista, y luego me dio la llave. La habitación 12 olía levemente a limpiador de limón y humo viejo. Las cortinas eran delgadas, la alfombra gastada, pero el cerrojo encajó firme cuando Mauricio lo probó. Por primera vez ese día, sentí que podría estar realmente escondida. Nos sentamos frente a frente en una pequeña mesa junto a la ventana, una lámpara solitaria proyectando luz amarilla entre nosotros. Mi bolsa de mano estaba abierta a mi lado, los papeles esparcidos como una armadura frágil testamento, escritura, seguros, carpetas bancarias. Toqué la esquina de la foto de Esteban, mi pulgar rozando su sonrisa, extrayendo firmeza de su rostro. Señora Torres, comenzó Mauricio con cuidado. Necesitamos decidir. ¿Llamamos a la policía ahora? ¿O esperamos hasta que pueda reunir pruebas? Las palabras apretaron mi pecho. Si llamamos ahora, llegarán a la casa con una orden. ¿Verdad? Asintió. Encontrarán el sistema si aún está ahí. Pero si Rafael sospecha, tendrá tiempo para quitarlo. Una tarde es todo lo que necesitaría para hacer que todo desaparezca. Imaginé las botas de Rafael resonando en el piso, sus manos desenroscando tubos, llevando la caja metálica bajo la cobertura de la noche. El pensamiento me heló más que la corriente del motel a través de la ventana. Pero si esperamos, dije lentamente, pasaré otra noche sabiendo que esa cosa está en mi casa, sabiendo lo que me ha estado haciendo. Mis manos temblaron. Las doblé fuertemente en mi regazo para calmarlas. No sé si pueda soportar eso. La expresión de Mauricio se suavizó. Se inclinó hacia la adelante, los codos en la mesa. No dejaré que lo enfrentes sola. Mañana por la mañana, regresaré como si fuera a verificar mi trabajo. Tomaré fotos, tal vez incluso muestras, si tenemos pruebas en mano. La policía no dudará. Lo estudié bajo la luz tenue. Un hombre que había conocido por apenas unas horas me pedía que confiara en él con mi propia supervivencia. Pero su voz no tenía fanfarronería, solo una certeza tranquila. «¿Y si Rafael te ve?», pregunté. «Seré cuidadoso». Dio una pequeña sonrisa. Cansada pero tranquilizadora. He hecho cosas más difíciles. El silencio se alargó. Escuché el zumbido del calentador, el siseo lejano del tráfico. Pensé en el rostro de Rafael de niño, las mejillas sonrojadas por correr en el parque, su risa resonando por la calle Hidalgo. ¿Cómo habíamos llegado a este precipicio donde tenía que pesar a mi hijo contra mi propia vida? Miré a Mauricio de nuevo. Si esperamos, y él destruye todo. Será mi palabra contra la suya. Sonaré como una vieja paranoica. Por eso necesitamos pruebas, dijo suavemente. Una noche más. Es un riesgo. Sí, pero sin él, la verdad podría quedar enterrada para siempre. La lámpara zumbó levemente, su filamento esforzándose. Mi garganta se apretó al pensar en mi casa, mi recámara, el veneno silencioso filtrándose por sus ductos. Pero el plan de Mauricio era el único camino que no terminaba con Rafael libre para borrar las pruebas. Recogí los papeles de nuevo en mi bolsa, cerrando el broche con un clic.
Una noche más, susurré. Como si decirlo en voz alta pudiera estabilizarme. Mauricio se recostó. Sus ojos aún agudos a pesar del cansancio en su rostro. Entonces mañana. Conseguimos pruebas. La mañana llegó gris y pesada a través de las delgadas cortinas del motel. Apenas había dormido, dormitando en rachas cortas, mi cuerpo tenso ante cada zumbido del tráfico o portazo lejano. Cuando la camioneta de Mauricio se estacionó en el lote, me sentía cruda, estirada al límite, como si mi piel ya no pudiera sostener el peso de mis huesos. Entró a la habitación en silencio, cerrando la puerta con cuidado. Su rostro estaba agotado, sus ojos más oscuros que la noche anterior. Puso su caja de herramientas en el suelo, pero mantuvo la mano en el asa un momento, estabilizándose. ¿Qué pasó? Mi voz se quebró con temor. Regresé temprano, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Su chamarra olía levemente a aire húmedo y polvo. Le dije a Rafael que necesitaba verificar que la reparación se mantuviera. Apenas me miró. Solo me señaló el sótano. Pero estaba al teléfono. Mauricio se frotó la frente con la palma, como si el recuerdo mismo tuviera peso. Escuché lo suficiente para saber que está ahogado en deudas, apuestas. Debe decenas de miles, tal vez más. Le dijo a alguien que necesitaba dinero rápido o cobrarían de otras formas. Las palabras se hundieron como piedras en mi estómago. Deudas, amenazas, el silencio de Rafael en la mesa, el mal genio, los ojos vacíos, todo de repente marcado por la desesperación. Mauricio metió la mano en su chamarra y sacó un cuaderno gastado. Lo puso en la mesa entre nosotros. Su cubierta estaba manchada de polvo, los bordes doblados por haber estado escondido. Lo encontré detrás del calentador. Toqué la cubierta con dedos temblorosos antes de abrirlo. La letra era de Rafael. Habría reconocido esa escritura afilada y inclinada en cualquier parte. La había visto en tareas escolares, en tarjetas de cumpleaños, en listas que solía pegar en el refrigerador. Ahora estaba aquí, atándome en tinta. Las páginas estaban llenas de fechas, horarios y notas con detalle clínico. 4 de marzo. Mamá se quejó de dolor de cabeza después de la cena. 19 de marzo. Cansancio excesivo. Durmió hasta las 10 de la mañana. 2 de abril. Dificultad para respirar después de subir escaleras. Cada línea era mi vida reducida a síntomas, registrada con el desapego de un hombre siguiendo un experimento. Mi aliento se atoró cuando pasé a las páginas más recientes. 14 de agosto. Notados lapsos de memoria. Olvidó regar las plantas. 3 de septiembre. Tos persistente. Ocultar concentraciones antes de la cena. Mi garganta ardía. Empujé el cuaderno como si pudiera quemarme. Cada cambio que notaste en ti misma, dijo Mauricio en voz baja. Él lo escribió, ajustando el dispositivo para que coincidiera con tu declive. La rabia creció, eclipsando el dolor que había amenazado con ahogarme desde ayer. El niño que crié, cuyas rodillas raspadas besé. Había estudiado mi debilidad como un depredador aprendiendo sobre su presa. Ni siquiera la privacidad de mi dolor había sido mía. Lo había catalogado, página por página, como si no fuera más que un sujeto de prueba. Me levanté abruptamente, paseando por la estrecha habitación. Me vio tropezar, me vio olvidar cosas, toser, luchar por respirar, y lo escribió. Mi voz se volvió ronca, pero no me importó. No intentó ayudar, solo afiló su cuchillo. Mauricio dejó que las palabras se asentaran. No se movió para calmarme. No intentó apagar la tormenta. Tal vez sabía que necesitaba el fuego, que era lo único que podía mantenerme en pie cuando al fin me detuve, temblando junto a la ventana. Habló de nuevo. Ahora sabes por qué el silencio no es opción. Tenemos pruebas.
Pero Rafael está desesperado. Y los hombres desesperados no esperan mucho. Cerré los ojos. La rabia aún ardiendo caliente en mi pecho. Mi dolor se había ido. Mi negación arrancada. Todo lo que quedaba era un filo afilado. Listo para cortar. La habitación del motel se sentía más pequeña con cada hora. El aroma a limpiador de limón desvaneciéndose, hasta que todo lo que olía era miedo. Me senté en la cama con mi bolsa de mano a mi lado. El cuaderno que Mauricio había encontrado abierto en la mesa. Sus páginas me miraban como heridas abiertas. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje. Rafael, ¿dónde estás? Cena a las 6. Solo 6 palabras. Pero clavaron sus garras en mí. Cenia a las 6. Las mismas palabras que había dicho casi todas las noches durante años. Conocía mi horario mejor que yo. Me había estado cronometrando, registrándome, alimentándome veneno para que encajara perfectamente en su calendario. No respondí. Mi pulgar dudó. Luego retrocedió. ¡Otro zumbido! No es propio de ti estar fuera tanto tiempo. Llámame. Puse el teléfono como si pudiera morderme. La lámpara parpadeó en la esquina, proyectando luz sobre la foto de Esteban. Su sonrisa me estabilizó. Me recordó que aún tenía opciones. No sería la figura obediente que Rafael había escrito en su registro. Crucé al closet donde había guardado mis papeles. De la pila. Saqué el sobre con mi información bancaria. Los números de cuenta me devolvieron la mirada. Puertas frágiles hacia todo lo que había construido. Rafael debió suponer que algún día se abrirían para él. Ya no. Con dedos rígidos. Marqué la línea de atención del banco después del horario, escuchando mientras una voz grabada me guiaba por las opciones. Cuando finalmente llegué a un representante, di instrucciones claras y precisas. Congelar la cuenta conjunta que Rafael a veces usaba. Cancelar mi tarjeta de débito y cambiar las preguntas de seguridad que había dejado tontamente predecibles. El nombre de soltera de mi madre. La calle donde crecí. Preguntas que Rafael podría haber respondido dormido. Ahora, fueron reemplazadas por cosas que solo yo sabría. La mujer en la línea confirmó los cambios. Su voz rápida, eficiente, sin saber que estaba desmantelando una trampa. Cuando colgué, un nuevo mensaje esperaba. Mamá, contéstame, me estás asustando. La ironía quemó. Había registrado mi declive en tinta, cronometrado mi debilidad por hora. Y ahora fingía miedo porque rompí el patrón. Lo ignoré. En cambio, busqué en mi bolsa la pequeña caja fuerte donde guardaba mi pasaporte y dinero de emergencia. El código había sido el cumpleaños de Esteban, el abuelo de Rafael, cuya fecha Rafael sabía tan bien como la suya. Mis manos temblaron mientras giraba los números a una nueva secuencia, una que solo yo recordaría. Una fecha privada entre Esteban y yo, enterrada en la memoria. Clic. La caja fuerte se selló con nueva certeza. Otro zumbido. Esta vez. El mensaje tenía dientes. Si no regresas a casa, te encontraré. Me senté en la cama, el teléfono ardiendo caliente en mi palma. No era amor lo que hablaba desde esa pantalla, era control, afilado en amenaza. Por primera vez en meses. Tal vez años. Sentí que la niebla se levantaba. Rafael había escrito su guión para mí. Página por página. Línea por línea, cansancio. Confusión. Declive. Silencio. Pero esta noche lo había roto. Había salido de su plan. Arrancado el bolígrafo de su mano. Mauricio regresó justo después del anochecer, trayendo café y sándwiches envueltos en papel encerado. Los puso sin preguntar qué decían los mensajes, como si ya lo supiera. Hiciste cambios, dijo suavemente, notando la caja fuerte a mi lado. Los papeles bancarios guardados. Sí, respondí.
mi voz más firme de lo que esperaba. No dejaré que él sostenga los hilos nunca más. El teléfono vibró de nuevo, pero lo puse boca abajo en la cama. Ya había escuchado suficiente. El reloj de la habitación del motel tic-tac, más fuerte en la noche. Sus agujas arrastrándose por un silencio que parecía interminable. Me acosté en la cama, mi bolsa de mano bajo mi brazo, como si pudiera proteger toda mi vida al aferrarla cerca. Mauricio había reservado la habitación bajo su propio nombre. Una amabilidad que se sentía como armadura. Aún así, las paredes delgadas hacían poco para calmar mi mente. Intenté dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, los mensajes de Rafael ardían en la oscuridad. «Cena a las 6. Llámame. Te encontraré». Sus palabras ya no sonaban como la voz de un hijo. Tenían la agudeza de una orden, el peso frío de la posesión. Me giré de lado y miré las cortinas baratas. Sus bordes deshilachados, la tela rígida. Mi mente vagó, sin quererlo, a otros tiempos, momentos que había descartado hace mucho. Recordé hace 2 inviernos, cuando el primer desarrollador inmobiliario tocó a nuestra puerta. El vecindario estaba cambiando. Las casas viejas compradas, renovadas, revendidas por sumas imposibles. Rafael se paró conmigo en la sala después. Su mandíbula tensa. Podrías ganar una fortuna si vendieras. Mamá, ya no necesitas tanto espacio. En ese momento, me reí. Esta casa es mi memoria. No está ya ahora casa a la venta. Se encogió de hombros, pero sus ojos se detuvieron en las paredes, las ventanas, el patio, calculando. Meses después, lo sorprendí revisando mi escritorio. Dijo que buscaba estampillas, pero mi carpeta bancaria estaba medio abierta en el cajón. La cerró demasiado rápido, sonriendo con demasiada facilidad. Quise creerle. Le creí. Porque la alternativa que estaba estudiando mis cuentas se sentía como una traición demasiado pesada para cargar. Otro recuerdo emergió la noche que preguntó si había actualizado mi testamento. Estábamos tomando té en la cocina. La luz suave, el mundo tranquilo. Habló con naturalidad, como si fuera normal que un hijo preguntara por los papeles de fin de vida de su madre. Me dije que era preocupación. Responsabilidad. Ahora, las palabras resonaban en mis oídos con un nuevo tono. Presioné mis palmas contra mis ojos. ¿Cuántas veces había repintado la sospecha como amor? ¿Cuántas veces había elegido la historia más suave? Porque la verdad era insoportable. El reloj tic-tac de nuevo. El sonido era constante, paciente. Un recordatorio de que el tiempo siempre había estado avanzando, incluso mientras yo permanecía quieta en mi negación. Una oleada de autoculpa creció en mí, aguda como bilis. Había estado ciega. Había sido débil. ¿Qué clase de madre no ve de lo que es capaz su hijo hasta que un extraño lo señala? Las lágrimas vinieron entonces, calientes y amargas. Las dejé caer en silencio en la almohada rígida del motel. Pero cuando la ola pasó, algo más quedó no perdón para Rafael, sino un suave perdón para mí misma. Había tan amado a mi hijo con la parte más pura de mí. Claro que quería ver sus preguntas como cuidado, sus intrusiones como afecto torpe. El amor me había cegado. Sí, pero esa ceguera no había sido necedad. Había sido humana. El reloj pasó la medianoche. Me giré boca arriba, mirando al techo. Mi respiración lenta, más estable ahora. No podía cambiar el pasado ni las advertencias que había ignorado. Pero podía cambiar lo que pasara después. El aire nocturno era húmedo, cargado con el olor a lluvia en los adoquines. Mauricio insistió en estacionar su camioneta a 2 calles de distancia, diciendo que era más seguro no dejarla justo frente al motel. Lo seguí por el estrecho callejón que cortaba entre tiendas cerradas, mi bolsa de mano aferrada cerca.
El zumbido de la ciudad era lejano aquí, tragado por las sombras. Entonces lo vi. Rafael. Estaba apoyado contra la camioneta de Mauricio. Sus hombros anchos llenando el brillo de un farol. Su cabeza inclinada como si revisara su teléfono. Cuando levantó el rostro, mi aliento se atoró. Sus ojos no eran los que conocía, eran más agudos, febriles, bordeados de agotamiento. En su mano brillaba una llave de cruz. A su lado estaba otro hombre, más alto, más joven, con un rostro duro de alguien acostumbrado a pelear. No lo conocía, pero sus botas con punta de acero y su postura tensa me decían suficiente. Un amigo del trabajo. Había dicho Rafael una vez de un hombre que se quedó demasiado tiempo en nuestro patio. Ahora entendía. No era amigo, era músculo. Mauricio se congeló. Su cuerpo se movió. Protector, deslizándose medio frente a mí. «Quédate atrás», murmuró. Rafael dio un paso adelante, la llave de cruz balanceándose suelta a su lado. Su boca se torció en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Pensaste que podías huir? Mamá». Su voz se quebró con un filo irregular. «Desapareces. Dejas de contestar mis llamadas». «¿Y luego te encuentro con él?», asintió hacia Mauricio. Su tono goteando desprecio. El otro hombre sacó algo de su chamarra. Una jeringa. La aguja larga y brillando bajo la luz del farol. Un escalofrío me recorrió. El recuerdo de los tubos en el sótano. El extraño dejo en el aire, todo culminaba aquí, destilado en un solo frasco. La postura de Mauricio se endureció. «Retrocede», Rafael advirtió. Voz baja. La risa de Rafael fue amarga. «Rota. No finjas que te importa. Ella es mía para cuidar. Mía para decidir por ella. Todo lo que tiene me pertenece». Levantó la llave de cruz más alto. Di un paso adelante. Mi mano extendida, ignorando el siseo de protesta de Mauricio. Mi voz tembló, pero la forcé a salir por mi garganta seca. «Rafael», vaciló. Solo ligeramente. Sentí la abertura y la tomé, sacando un nombre de las profundidades de la memoria. Un nombre que no había escuchado en décadas. Rafa Peque. El apodo salió de mis labios como una súplica y una oración. Se congeló, su mandíbula apretándose. Por un latido. Su rostro se suavizó, y vislumbré al niño que alguna vez fue el que se subía a mi regazo con las rodillas raspadas, que susurraba que nunca me dejaría estar sola. El momento se rompió cuando el hombre contratado siseó. «¡Hazlo!». Empujó la jeringa hacia adelante, instando a Rafael. El hechizo de la vacilación se rompió. El agarre de Rafael se apretó alrededor de la llave de cruz, sus ojos divididos entre la furia y algo más antiguo. Enterrado. Las sirenas perforaron la noche. Luces azules y rojas se derramaron en el callejón, rebotando en las paredes de adobe. Los neumáticos chirriaron cuando los autos patrulla bloquearon ambos extremos. «¡Policía!», gritó una voz. «¡Suéltalo ahora!». Los ojos de Rafael se movieron salvajemente. El hombre con la jeringa maldijo, retrocediendo, pero los oficiales se acercaron. El pecho de Rafael subía y bajaba, su rostro torcido entre la vergüenza y la rabia. Por un momento, la llave de cruz flotó, como si aún pudiera golpear. Luego cayó al suelo con un estruendo. Manos lo jalaron hacia atrás, las esposas encajando en sus muñecas. La jeringa tintineó contra el pavimento cuando el otro hombre fue retenido. Me apoyé en Mauricio, mis rodillas débiles, el mundo girando. Los ojos de Rafael se encontraron con los míos una vez más, mientras lo arrastraban hacia la patrulla. No eran los ojos de un hijo, no más, sino algo fracturado, vacío de todo lo que había creído. Las sirenas sonaron más fuerte.
tragándose el sonido de mi corazón rompiéndose. Las luces azules bañaron el callejón, rebotando en el adobe húmedo y llenando el aire con un destello mareante. Me senté en la banqueta, mi cuerpo temblando, la mano firme de Mauricio en mi hombro. Rafael había sido obligado a subir al asiento trasero de una patrulla, con la cabeza agachada, las muñecas atadas. No me miró ahora, aunque yo quemé agujeros en el lado de la patrulla, esforzándome por reconciliar al niño que crié con el hombre que se llevaron. El cómplice intentó escapar cuando las sirenas se acercaron, corriendo hacia el extremo del callejón. Pero los oficiales fueron más rápidos. Lo vi inmovilizado contra la pared, la jeringa cayendo al pavimento, sus maldiciones ahogadas por el mando de hombres que no cedían. Su voz se desvaneció en la noche mientras lo llevaban en otra patrulla. Una oficial se acercó a Mauricio y a mí, su rostro iluminado por el parpadeo de las luces. «Señora, ¿está herida?», negué con la cabeza. Aunque la verdad era más complicada. Mi cuerpo estaba intacto, pero mi corazón se sentía como si se hubiera roto en 1000 pedazos afilados. La oficial llamó a un equipo de paramédicos, y en momentos me encontré sentada en la parte trasera de una ambulancia, sus puertas abiertas de par en par a la noche húmeda de Puerto Vallarta. Un joven paramédico puso una manta sobre mis hombros. El algodón olía levemente a cloro y almidón. La aferré como si fuera una línea de vida. Mauricio subió tras una breve palabra con otro oficial. Se agachó a mi lado, su mano rozando la mía. «Las fotos están seguras», dijo en voz baja. Las respaldé antes de que Rafael destruyera mi cámara. «Están en la nube. Intocables». Las palabras me estabilizaron. «Pruebas». Por primera vez, la pesadilla no era solo mi palabra contra el encanto de Rafael. Era tinta, imágenes, números, todo apuntando a la verdad. Un detective se deslizó al banco frente a mí, abriendo un cuaderno. Su corbata estaba floja, su rostro marcado por largos años en el trabajo. «Señora Torres, sé que esto es duro, pero necesitamos su declaración mientras está fresca». La manta se apretó en mis puños. Mi garganta se sentía seca, pero asentí. «Les diré todo». Así que hablé. Les conté sobre la fuga, la llamada a Rafael, la forma en que me presionó para usar un nuevo plomero. Describí el descubrimiento de Mauricio en el sótano, los tubos, la caja, los números rojos parpadeando. Les hablé del cuaderno, el registro de mi propio declive escrito en la mano de mi hijo. Mi voz se quebró cuando relaté el callejón, los ojos salvajes de Rafael. La palabra que usé, Rafa Peque, y el destello de vacilación que casi nos salvó a ambos. La pluma del detective se movía constantemente, capturando palabras que nunca pensé que tendría que decir. Madre, hijo, intento de asesinato, jeringa, cuando titubeé. Mauricio apretó mi mano, anclándome al banco. Su presencia me recordaba que la verdad, por insoportable que fuera, era mi único escudo. Para cuando terminé, la noche se había profundizado. Las sirenas se habían desvanecido, dejando solo el murmullo bajo de los radios y el roce de los uniformes en el callejón afuera. El detective cerró su cuaderno, su mirada firme pero no cruel. «Gracias, señora Torres. Esto es suficiente para avanzar», asentí, pero la manta se sentía más pesada ahora. Cada palabra que había dicho era cierta, pero cada una también había arrancado la última capa frágil de amor a la que me había aferrado. Mi declaración no era solo evidencia. Era el entierro del hijo que pensé que conocía. 2 días después del arresto, regresé a la calle Hidalgo con escolta policial. La casa se alzaba desde la banqueta exactamente como siempre. Las persianas pintadas de verde salvia, las cortinas de encaje cerradas contra el sol. Desde afuera, aún parecía un hogar. Pero dentro,
Lo sabía. Todo había cambiado. Los detectives se movieron por las habitaciones con guantes de látex y pasos cuidadosos. El sonido de los radios crepitaba débilmente contra el silencio. Los seguí solo hasta la sala, donde la silla de Esteban aún estaba inclinada hacia la ventana. El olor a café y abrillantador de limón había sido reemplazado por el dejo estéril del spray químico. Un técnico llamó desde arriba. Residuos confirmados en los ductos. Elementos coinciden con pruebas iniciales. Su voz era clínica. Pero me estremecí como si me hubieran golpeado. Otro oficial pasó llevando una bolsa de evidencia sellada. Dentro estaba la caja metálica del sótano, ahora oscura y sin vida. Los tubos enrollados como serpientes cortadas de su amo. Se veía más pequeña bajo la luz fluorescente que en las sombras. Pero su peso me presionaba más ahora. Me detuve en la entrada del comedor. La mancha en el techo se había ensanchado desde el día de la fuga, fea y marrón. Una herida que el yeso ya no podía esconder. Debajo, el tazón seguía en la mesa donde lo había dejado. Lleno de agua estancada, la vista me vació. Mi Casio había estado sangrando, y no lo había entendido. Los oficiales hablaban en tonos medidos mientras trabajaban. Sus palabras más para ellos que para mí. Tubos integrados al sistema de ductos. Temporizadores programados para ciclos de dispersión. Concentraciones ajustadas durante semanas. Cada frase resonaba por las habitaciones como un veredicto. Me acerqué a la escalera, mi mano rozando la baranda pulida por décadas de uso. ¿Cuántas veces había Rafael corrido por estas escaleras? Su risa resonando en las paredes. ¿Cuántas veces lo regañé por deslizarse por el pasamanos? Solo para esconder mi sonrisa cuando no miraba. La madera aún guardaba esos recuerdos. Pero ahora estaban junto a otros más oscuros noches, cuando se quedó después de que los equipos se fueron. Ajustando, planeando, preparando. En mi recámara, la colcha estaba doblada cuidadosamente al pie de la cama. Intacta, pero el aire se sentía violado. Como si la traición se hubiera filtrado en las fibras. Me senté en el borde del colchón, mirando la caja fuerte en el closet. Había cambiado el código, sí, pero el acto ahora se sentía hueco. La caja fuerte podía proteger papeles, no confianza. Abajo, un detective se acercó. Su expresión cuidadosa. Señora Torres, la evidencia es sólida. Tendremos un informe completo pronto. Lo dijo como consuelo. Pero las palabras cayeron planas. La evidencia sólida no reparaba paredes, ni borraba recuerdos. Caminé a la cocina, deteniéndome junto a la ventana que daba al patio. Las bugambilias que Esteban había plantado hace años estaban floreciendo, brillantes contra el día gris. Por un momento, dejé que la vista me suavizara. Luego el peso de la casa presionó de nuevo. Cada rincón llevaba un recuerdo que había atesorado. Pero ahora cada uno estaba ensombrecido por la intención de Rafael. Los ductos susurraban traición. Las paredes recordaban veneno. Incluso los pisos parecían cómplices, sosteniendo los pasos de un hijo que los había convertido en un escenario para su crueldad. Los oficiales llevaban caja tras caja por la puerta principal, sus botas resonando en el porche. Me quedé en la cocina, mis manos aferrando el borde de la encimera. Y me di cuenta de la verdad. La casa ya no era mía. No realmente. El hogar no es solo ladrillos y mortero. Es confianza. Y la confianza, una vez rota, no puede barrerse y guardarse con las bolsas de evidencia. El juzgado olía levemente a barniz y papel. Una mezcla de abrillantador de madera y tinta vieja que se adhería a las paredes de paneles. Me senté en la mesa de testigos, mis palmas juntas para evitar que temblaran. Los ventiladores de techo giraban perezosamente arriba, removiendo el aire pesado. Rafael estaba a solo unos metros. Su traje estaba planchado,
su cabello peinado cuidadosamente, pero el niño que había criado no estaba en sus ojos. Se movían, agudos, inquietos, como si las paredes mismas se cerraran. Por un momento, lo pensé como niño, parado frente al director después de alguna pelea en el patio. Su mandíbula fija en negación obstinada, pero esto no era un patio de juegos. Y las apuestas eran mucho mayores. La voz del fiscal resonó clara, constante. La evidencia mostrará que el señor Torres, impulsado por deudas crecientes de apuestas, construyó un dispositivo para envenenar el aire dentro de la casa de su madre. Mostrará que catalogó sus síntomas, ajustando el mecanismo para acelerar su declive. El jurado se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en las fotos proyectadas en una pantalla, los tubos, la caja metálica, los temporizadores parpadeando en rojo. Cada imagen se sentía como un cuchillo girado más profundo en mí, pero me obligué a mirar. A ver, el abogado de Rafael se levantó, su tono suave. Practicado, damas y caballeros. Lo que tenemos aquí es un trágico malentendido. Una mujer mayor, de 72 años, propensa al cansancio y lapsos de memoria, influenciada por un técnico con sus propios motivos. No hay pruebas más allá de la paranoia. Ningún hijo haría tal cosa. Las palabras rasparon contra mí, descartando mis años, mi mente, mi capacidad de saber el peligro cuando se sentaba en mis pulmones. Apreté los puños en mi regazo, obligándome a respirar. Luego vinieron los expertos. Un ingeniero químico explicó cómo las sustancias, aunque diluidas, podían causar distrés respiratorio gradual, confusión y fatiga. Un toxicólogo confirmó que los rastros encontrados en mi sangre coincidían con los residuos en los ductos. Cada testimonio se apilaba sobre el anterior, un andamio de verdad demasiado sólido para ignorar. Cuando me llamaron, el juzgado pareció encogerse. Caminé al estrado, mis rodillas firmes aunque mi corazón latía fuerte contra mis costillas. El juramento se sintió pesado en mi boca, la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Hablé de los dolores de cabeza, el agotamiento, la niebla que había confundido con la edad. Les conté sobre el descubrimiento de Mauricio, el cuaderno lleno de mi declive escrito en la mano de Rafael. Cada palabra se sentía como rasgar tela, arrancando los últimos hilos que me habían atado al hijo que amaba. Finalmente, el fiscal preguntó si deseaba dirigirme a él directamente. Giré la cabeza. Los ojos de Rafael se encontraron con los míos por primera vez en semanas, por un latido. Busqué a mi pequeño, el que me traía flores silvestres, que prometió cuidarme. Pero todo lo que encontré fue un extraño detrás de ojos vidriosos. Mi voz no tembló. Querías mi muerte, Rafael, pero solo me diste claridad. El silencio en el juzgado era denso. Por primera vez. Su rostro parpadeó algo entre ira y vergüenza. Algo humano que había estado escondido demasiado tiempo. El martillo del juez trajo el momento de vuelta al orden. Los procedimientos avanzaron, las palabras subiendo y bajando a mi alrededor. Pero mi sentencia quedó en el aire, inmóvil. No era solo testimonio, era una despedida. Bajé del estrado, mis piernas sorprendentemente fuertes. Detrás de mí, el juzgado murmuraba. El sonido de extraños decidiendo el destino del niño que alguna vez fue mi mundo. El día que entregué las llaves. La casa estaba en silencio. La sonrisa de la agente inmobiliaria era practicada. Su apretón de manos firme, pero apenas escuché sus palabras. Deslicé las llaves de latón gastadas en su palma. Su peso más ligero de lo que había imaginado. Alguna vez abrieron cada puerta de mi vida, pero ahora pertenecían a alguien más. No me detuve. No podía pararme en la sala de nuevo, oler el abrillantador de limón y ver la silla de Esteban vacía.
Sería como reabrir una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Bajé los escalones sin mirar atrás, mi bolsa de mano a mi lado, el dinero de la escritura esperando en el banco para el próximo capítulo. Ese capítulo comenzó en Sayulita, donde el mar rodaba con la constancia del aliento. Mi nuevo departamento era pequeño, 2 habitaciones sobre el malecón, con un balcón frente al océano. El aire olía a sal y libertad. El sonido de las olas me alcanzaba incluso en mi sueño. Una nana más fuerte que la memoria. Por primera vez en años. Respiré sin pesadez. Desempacar fue sencillo. Unos pocos libros. Una pila de fotos. La imagen de Esteban en la mesita de noche. La ausencia de desorden se sentía liberadora. Cada objeto que quedaba había sido elegido. No heredado por costumbre. Mi vida era más pequeña. Sí, pero más nítida, libre de sombras. No pasó mucho antes de que encontrara un ritmo. Cada martes por la mañana. Me unía a un círculo de vecinos en el salón comunitario jubilados, viudas, un puñado de hombres con historias tan curtidas como sus manos. Juntos comenzamos un grupo para enseñar a los mayores sobre seguridad financiera. Mauricio habló en nuestra primera reunión, su voz calma pero insistente, explicando cómo reconocer la manipulación, cómo proteger cuentas, cómo confiar en los instintos sobre las excusas. Me senté entre ellos, no como víctima, sino como alguien que había sobrevivido. Cada vez que contaba mi historia, veía el reconocimiento amanecer en ojos cansados. Veía el miedo convertirse en resolución. Mi vergüenza se suavizaba en su compañía, reemplazada por propósito. En las noches tranquilas, escribía. Mi Nuevo Testamento estaba abierto en el escritorio. La tinta fresca donde mi pluma había marcado cada línea. Los fondos que alguna vez asumí pasarían a Rafael ahora estaban divididos de manera diferente. Becas para mujeres que regresan a estudiar tarde en la vida. Subsidios para clínicas de salud comunitarias. Donaciones para refugios. Legados para personas que los necesitaban. Que no los desperdiciarían. Dolió, sí, firmar mi nombre bajo un testamento que excluía a mi único hijo. Pero el acto no nació de la venganza. Fue claridad. El amor había construido la casa en la calle Hidalgo, pero no había sido suficiente para mantenerla segura. Ahora, entendía que la seguridad no se construye con paredes, se construye con límites. Una noche, después de un largo paseo por la arena, me senté en mi balcón con una taza de té. El sol se hundía en el horizonte, pintando las olas de oro. Pensé en la casa, las habitaciones que me habían traicionado, las paredes que habían escuchado el veneno, ya no me retenían. Aquí, en este pequeño departamento con el mar como compañía. Finalmente cerré la puerta de ese capítulo. Las llaves se habían ido. La casa pertenecía a extraños. Lo que quedaba era mío, mi voz. Mis elecciones y un futuro escrito no por las demandas de un hijo, sino por mi propia mano. La luz de la mañana se derramó suavemente por el balcón, suave y dorada, traída con el aroma de la sal y el susurro de las olas rompiendo contra la costa de Sayulita. Había traído una pequeña maceta de rosas a este departamento. Una terca insistencia en la belleza, incluso en espacios reducidos. Prosperaban en la brisa marina, sus pétalos delicados pero resilientes, doblándose con el viento pero nunca rompiéndose. Las llevé adentro, poniendo la maceta en el alféizar donde la luz podía alcanzarlas. El aire en el departamento era fresco, tocado con el leve perfume de las flores. Corté una rosa con cuidado, su tallo cediendo bajo las tijeras con un chasquido satisfactorio, sosteniéndola en mi palma. Caminé a la mesita de noche donde estaba la foto de Esteban. Su sonrisa, atrapada para siempre en blanco y negro, se encontró con la mía con su calma familiar.
Puse la rosa junto al marco, en un pequeño frasco de vidrio, los pétalos rozando suavemente el cristal. Otro día. Amor, susurré, mi voz suave pero firme. Y aquí sigo. El teléfono vibró en la mesa, rompiendo el silencio. Un mensaje de Mauricio. Gracias por pasar ayer. El grupo escucha diferente cuando eres tú. Les haces creer que puede pasar y que pueden sobrevivir. Sonreí levemente, escribiendo una breve respuesta. A mí también me ayuda. Era cierto. Cada vez que me sentaba con esos mayores, cada vez que hablaba de la casa en la calle Hidalgo, del veneno en los ductos, del cuaderno que convirtió el amor en un registro, desprendía otra capa de miedo. Lo que casi me destruyó ahora formaba un puente, uniéndome a otros que habían sido silenciados o dudados. Regresé al escritorio, donde esperaba una pequeña pila de tarjetas. Había comenzado a escribirlas para mí, pequeños recordatorios que me anclaban cuando la memoria amenazaba con desdibujarse o cuando la duda se colaba. Tomé mi pluma, la tinta fluyendo en mi mano familiar. El respeto, no la lástima, es la renta por un lugar en mi vida. Puse la tarjeta de pie contra la lámpara, donde la vería cada mañana. No era para nadie más. No una lección para predicar ni una advertencia para colgar sobre una puerta. Era mía. Una promesa que me debía después de años confundiendo el silencio con la paz. El departamento estaba en silencio, salvo por el mar. Afuera, las gaviotas giraban sobre el agua, sus gritos agudos contra el horizonte. El mundo se había vuelto más pequeño para mí, pero también más ligero. No había ductos ocultos aquí, ni sombras deslizándose por las paredes. Solo aire abierto, rosas floreciendo en macetas y un horizonte que se extendía amplio e intocable. Me hundí en la silla junto a la ventana, el té cálido en mis manos, y dejé que la luz se moviera por mi rostro. El dolor no había desaparecido. Dudaba que alguna vez lo haría, pero ya no me gobernaba. Era simplemente parte de mí, un hilo tejido en la tela más grande de la supervivencia. La rosa de Esteban se inclinó hacia la luz, sus pétalos brillando. Extendí la mano. Toqué el vidrio fresco del frasco y respiré profundamente. Respeto. Pensé, no lástima. Ese era el precio por estar a mi lado. Y al fin, había aprendido a que era pedirlo. El mar respondió con su ritmo infinito, las olas llevándose el resto.